obviamente no iba a permitir que su hijo haga mucho desastre, sobre todo a esa edad, ¿no? Ajá. Y de verdad me puso a chambear, entonces pues aprendí desde temprana edad a trabajar mientras otros se divertían, digamos, ¿no? Tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, entonces estuve 2 años trabajando en las discotecas y luego me fui a Estados Unidos. Me enamoré de la psicología y regresé siendo psicólogo, entonces no lo vi venir. Te llena completamente, ¿no? Claro. Te da una sensación de propósito muy fuerte, el ser papá, ¿no? Independientemente de niñas o niños, el ser papá te da una sensación muy fuerte. Dentro de todo mi aprendizaje, lo primero que dije, ¿qué es lo que me hace dinero más rápido? Las ventas. Me queda claro como el agua. Bienvenidos a Metas y Netas, y el día de hoy tengo un invitado que no solo ha vendido tierra, sino que la ha vivido desde niño. Desde trabajar en empresas internacionales como Dolphin Discovery, un día dijo, ya no quiero vender lo de los demás y quiero hacer lo mío. Hoy es socio fundador en Everland Real Estate Development, una de las desarrolladoras más importantes de todo el sureste, especializándose en Yucatán y en Puerto Morelos. Este episodio no es para que aprendas a vender terrenos, sino para que sepas cómo piensa alguien que construye con una visión clara. Agárrate que empieza un capítulo más de Metas y Netas. Rodrigo Torres. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Omar? Bienvenido Muchas gracias al por espacio. la invitación, por permitirme ser parte de esta aventura nueva. No, muchísimas gracias a ti por venir. Y pues bueno, ya expliqué un poquito en el intro, un poquito de lo que has estado haciendo a lo largo de todos estos años. ¿Tú recuerdas, para que empecemos a entrar en materia de detalle, cuál fue tu primer acercamiento al mundo de los negocios, el emprendimiento, no sé, en la familia? ¿Había algo cuál fue ese primer acercamiento? Sí me acuerdo. Desde muy chavo, mi familia, o sea, mi papá y mi tío, que crearon un corporativo de entretenimiento nocturno, discotecas principalmente. Y pues desde muy chavito estuve pues cercano a este mundo de fiesta. Uh-huh. Y como buen chavito, pues lo que yo quería de la adolescencia era entrar a la disco, no ir a echar relajo, obviamente. Y mi papá pues no me dejó. Y me dijo, la única manera que vas a entrar a este lugar es trabajando. Me lo dijo, yo creo que de broma, y yo le dije, ok. Y empecé a trabajar, Acepto. Challenge accepted, ¿no? Y entré a trabajar a los 16, 17 años, empecé a trabajar y pues obviamente no iba a permitir que su hijo haga mucho desastre, sobre todo a esa edad, ¿no? Ajá. Y de verdad me puso a chambear, entonces pues aprendí desde temprana edad a trabajar mientras otros se divertían, digamos, ¿no? Okay. Y pasé pues por todos los puestos, me enseñó mucho el valor del dinero, el valor del trabajo, ver la realidad de muchas personas, ¿no? De cómo se esfuerzan y cómo luchan cada día a día para sobrevivir, digamos. Uh-huh. Entonces, desde muy chavo me dio una visión bastante interesante el hecho de estar chambeando, ¿no? Y ver un negocio pues que tiene muchos ámbitos de... Estas discotecas, a ver si puedes soltar el nombre. Ah, sí. ¿Cuál fue? Calia, Batzia en Mérida, Crazy Wedge, Limón Beach en Progreso. Okay. Tenían en Monterrey, en Tabasco. Bad Crew en Monterrey, FQ en Tabasco, Q en Villahermosa, perdón. Q y Dash en Villahermosa, PQ era en Torreón, Coahuila. Ya. ¿Y tú estuviste en todas? No, yo trabajé en Batzia, que aquí en Mérida. Yo chavito, no me iban a mandar. Yo chavito todavía. Digo, pues suena al sueño, ¿no? Que diría uno de chavo, suena, obviamente, pero digo, ya la chamba era diferente. Sí, lo único que dije que no iba a hacer era lavar vasos, y lo cumplí. No lavé vasos, pero sí me tocó meserear, me tocó ser barman. De todo. ¿Cómo fue esa experiencia, Edgardo? ¿Estuviste mucho tiempo por allá? 2 años, más o menos. Ya luego tuve la gran oportunidad, gracias a pues que sí le fue bien a mi viejo. Tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos. Entonces estuve 2 años trabajando en las discotecas y luego me fui a Estados Unidos a estudiar. Justo es lo que te iba a preguntar. Sé que estudiaste en Michigan, ¿no? Correcto. ¿Cómo fue? ¿Cómo te marcó esa etapa de irte para allá? Pues te abre el mundo, ¿no? Te abre el mundo, pues sobre todo que creces en
pequeña Mérida y pequeño Yucatán, que pues ahorita ya está creciendo muchísimo, claro. Pero en esa época pues era pequeñito y pues sí te abre el mundo a un montón de experiencias, un montón de gente, pues ya gracias a eso tengo amigos en un montón de partes del mundo, ¿no? Y pues en general fue una experiencia maravillosa. Me fui a estudiar mercadotecnia y la sorpresa que me llevé es que me enamoré de una de las materias introductorias de la carrera, que era Introducción a la Psicología. Me enamoré de la psicología y regresé siendo psicólogo. Entonces eso no lo vi venir. Pero contento por la decisión y me ha servido muy bien la psicología todos estos años. Las neuroventas. No, pero qué padre. Digo, en esta parte de Michigan, de conocer a bastante gente y demás, ¿crees que sí fue un punto importante para tomar alguna decisión en algún momento? Pues sí, nada más el tema fue que sí fue un poco complejo mi cierre de ese capítulo de mi vida, porque justo como me gradué fallece mi papá, ¿no? Entonces, pues sí tenía un montón de planes que pues como chavo todavía estás queriendo salir de la carrera y tienes muchas ideas de lo que es la vida y lo que no es la vida y pues de repente la vida dice, no, espérame tantito, ¿no? Vamos a recalibrar esto. Y pues me llevó a lugares que yo no sabía que iba a caminar, ¿no? Evidentemente, pues me tuve que acercar al negocio familiar. Gracias a Dios en ese momento ya había vendido la mayoría de las discotecas y empieza mi viaje con tema de tierra, ¿no? Ahí es cuando mi tío y mi papá venden las discotecas y empiezan a dedicarse al negocio de la tierra aquí en Yucatán. Ya. ¿No? Y fue mi primer acercamiento. ¿Y cómo fue ese acercamiento? Que al comprar tierra a tu papá, ¿tú en qué empiezas a fungir en ese? Al fallecer mi papá y no estar las discos, pues mi mamá, como se pueden imaginar, pues entró en un momento muy fuerte y depresivo, claro. y fuerte por el fallecimiento de mi papá. Y con el apoyo de mi tío, pues prácticamente me hice cargo del negocio familiar, que era la administración en sí de la tierra, ¿no? Ver todo el tema notarial, el tema de abogados, el tema de la venta de los terrenos. Claro. Pues tanto mi tío como mi papá fueron de los primeros en hacer lotes, digamos, ¿no? No sé si tu audiencia conoce, pero pues las famosas torres de Temozón allá en Temozón, pues fueron mi papá y mi tío, que fueron las notificaciones de lotes de 1,000 metros cuadrados, urbanizados, ¿no? Pues prácticamente me tocó administrar eso, ver todo el tema legal y todo el tema de la venta y todo ese rollo para mi mamá, para que pues de eso viva mi mamá, de la venta de la tierra y con eso pues mantenía a la familia, ¿no? Ya. Y me tocó a mí vender, me tocó a mí administrar. Obviamente yo no sabía casi nada al respecto, y me tocó aprender de leyes, me tocó aprender de contratos, me tocó aprender de pues, todo ese mundo para poder llevarlo lo mejor posible, independientemente de lo que yo supiera, ¿no? Entonces me tocó otra vez aprender, soy estudiante y empezar a aprender al respecto, ¿no? Aprender. Pues sí, esa son las vueltas que da la vida. Digo, no sé, y creo que no, por lo que te conozco, que no a partir de ahí te empezaste a dedicar a bienes raíces. No, para Hubo nada. una transición por allá, pero desde ese momento tú dijiste, ¿me quiero dedicar a esto? ¿O no te pasaba por la cabeza? Realmente todavía no me pasaba ni por la cabeza. O sea, para mí es algo que yo tenía que hacer, y lo hice. Sin darme cuenta me gustaba, pero era como que era necesidad y era un momento muy triste también de mi vida. Claro. Entonces yo estaba con todo el viaje del fallecimiento de mi papá. Mi papá era mi ídolo, realmente fue una gran persona y lo admiraba yo mucho. Entonces, pues yo estaba conviviendo todo eso y no me daba cuenta de si me gustaba o no me gustaba. Yo nada más hacía lo que tenía que hacer. Estabas en modo automático. Modo automático, exactamente. Después de eso, lo que sí sabía es que yo quería ser empresario como mi papá, ¿no? Como ese topollillo. Sí. Entonces, pues llegó un momento que le dije a mi mamá, pues yo quiero hacer lo mío. Pues, ahí da un medio giro mi vida y hago mi primer emprendimiento, que es abrir un restaurante bar, ¿no? Se llamaba El Gallo. Y lo muy famoso, muy famoso. Pegó un ratito, ahí sí te puedo decir que sí me tocó. Qué bueno. Ahí estuvimos de 2010 a 2014. En 2014 lo vendí. Y pues fue mi primer emprendimiento. Prácticamente estuvo muy bien. Le agradezco mucho ese momento de mi vida porque prácticamente pagó el nacimiento de mis hijas. Gracias a eso pues nacieron mis hijas. Tengo unas gemelas de 12 años ya. En ese momento pues 2013 nacieron. En ese tiempo, ¿cuántos años tenías tú? Abrí en el 28.
Yo tenía 28 años. 28. Yo tenía 28 años cuando abrí el gallo. Ya. Y lo vendí a los 32. Ya. Cometí errores garrafales. Y después de venderlo, pues me doy cuenta que me falta mucho por crecer y mucho por aprender para poder emprender correctamente, que yo seguía con las ganas de emprender, ¿no? Entonces, pues, cuando decido pedir trabajo, ¿no? Y aprender de una empresa, lo más grande que se pudiera, porque me quería aprender cómo era el mundo corporativo, el mundo empresarial, en fin, ¿no? Meto currículums a varias empresas y logro entrar a Dolphin Discovery, ¿no? Ok, que justo digo, antes de entrar a esa parte que me parece muy interesante, ¿cómo marcó tu vida el tener gemelas? De dos maneras muy contundentes. Una, pues del lado personal te llena completamente, ¿no? Claro. Te da una sensación de propósito muy fuerte el ser papá, ¿no? Independientemente de niñas o niños, el ser papá te da una sensación muy fuerte. Y segundo, una responsabilidad muy fuerte, ¿no? Claro. Antes, pues la riegas y no pasa nada, ¿no? Tu pareja, pues si está contigo, si no, ni modo, pero ya no la puedes, o tienes esa sensación de que no la puedes regar, ¿no? Ajá. Obviamente todos la regamos todo el tiempo, es parte del crecimiento y es Claro. parte de crecer, regarla, ¿no? Pero tiene ese sentimiento que, oye, no la puedo regar, o no la puedo regar tan feo, ¿por qué? Porque pues dependen dos criaturitas de mí, ¿no? Entonces, pues sí, Fue un momento una responsabilidad interesante. fuerte, y obviamente muy bonito y hermoso, y pues son mi todo, ¿no? Sí, lo sé. Digo, de lo que te conozco y lo he visto, Sí. creo que es algo, una parte muy importante de tu vida. Por eso te quería preguntar de esa parte. Pero bueno, ahora sí, ya viendo una parte del tema de esta empresa, que ya solté el nombre, Sí. ¿cómo te fue? ¿Cómo fue ese inicio del Ya. corporativismo en Dolphin Discovery? Pues mira, fue una época muy retadora en mi vida, ¿no? Porque después de la venta del gallo, si bien entendí que necesitaba muchas enseñanzas y mucho crecimiento personal y como empresario, como persona o como hombre de negocios, también pues como humano me pegó muy fuerte pues no fracaso, porque realmente no un fracaso. En ese momento lo sentí como un fracaso, pero no fue un fracaso. Del restaurante, el hecho de tenerlo que vender, me llevó una depresión bastante fuerte, lo cual terminó en un momento, pues toqué fondo, digamos, ¿no? Claro. Empecé a tener problemas muy fuertes con mi pareja, mi esposa Janet. Hoy seguimos juntos. Todo bien. Pero en ese momento, pues sí, tuvimos un distanciamiento fuerte, y es cuando toqué fondo y es cuando decido, y la vida me dice, ya basta de tus pensamientos o tus sesgos mentales, tienes que empezar a crecer, ¿no? Es cuando tomo esa decisión de aquí para arriba, ¿no? Claro. Cambio mi vida, cambio mis mentalidades y todo, empiezo a crecer, empiezo a leer un montón, empiezo a hacer ejercicio, en fin, muchos hábitos empiezo a corregirlos y empiezo en este camino de crecimiento personal, ¿no? Y desde entonces quiero pensar que no he parado, siempre se puede mejorar y pues soy creyente de que toda la vida somos estudiantes, ¿no? Nunca llegas a ser... nada más eres estudiante más experimentado. Eso es lo que hace a un maestro. Es ser un estudiante más experimentado. Pero el maestro igual debe seguir estudiando todo el tiempo, ¿no? Exacto. Y pues prácticamente pues fue eso lo que detonó este cambio, ¿no? Entonces yo pues me voy a Cancún, separado de Janet, y doy mi todo. Ahora sí, doy mi todo. Digo... Uno, para aprender a lo que voy, y dos, para recuperar a mi familia. Tomo la decisión de que yo no quiero esta vida de separados y ver a mis hijas los fines de semana. Si juzgar a nadie que lo tenga así, nada más yo no quería eso, y al menos voy a luchar por eso. No está en mi decisión, también la señora tiene que decir, ¿no? Pero gracias a Dios terminó todo bien y me dio otra oportunidad y ahorita pues está todo padrísimo. Pero en ese momento fue como que dentro de todo lo malo, aproveché ese distanciamiento para enfocarme en mí, ¿no? Entendí que tenía que trabajar en mí para luego poder ofrecer algo a los demás, tanto en el lado empresarial como en el lado personal. Entonces me clavo en aprender, en una mentalidad de aprender. Tuve muy buenos maestros en la empresa Dolphin. Mi jefe directo, la persona que me entrenó, ahí conocí un gran amigo que hoy trabaja con nosotros en Everland. En fin, tuve grandes maestros y grandes
personas que me enseñaron muchos en ese, y pues realmente me fue muy bien, empecé a crecer bastante en la empresa, me empecé a dar bastantes buenos resultados y me dieron la oportunidad de irme al Caribe. Eso fue bastante interesante. Nunca me imaginé que te fuiste a una isla. A isla San Cristóbal, San Kitts y Nevis, San Cristóbal y Nieves, que está cerquita de Puerto Rico, un puntito diminuto de 30,000 habitantes, pero es muy fuerte en tema de cruceros. Claro. Entonces ahí tenía una locación la empresa y me mandan como gerente a la empresa y empieza a ir muy bien. Realmente empieza a ir muy bien, pues las ventas iban muy bien, en general todo en el camino correcto, y pues otra vez la vida dice y el universo dice, no, Rodrigo, no es por acá, ¿no? Y pues nos mandan 3 huracanes seguidos, fue en el 17, ¿no? 3 huracanes seguidos, lo que pues yo ya es cuando regreso con Janet, le planteé la situación a Janet y se fue conmigo y con las niñas a San Kitts, es cuando regresamos. Pero pues me fui con niñas, entonces 3 huracanes seguidos en una isla de este tamaño con niñas de 3 años, pues me asustó. Y pues, prácticamente hablé con mi jefe y le dije, no puedo seguir acá. Pero como, o sea, tú sabías que venía esta parte, ahí me confundí. Sí. ¿Tú sabías que venía el huracán? No, yo viví los 3 huracanes allá. Ah, ok. ¿Te tocó? O sea, me tocó vivir los huracanes. Sí. Okay. Y porque no podía... O sea, cuando la responsabilidad que teníamos en la locación era muy fuerte, ¿no? Obviamente tienes que hacer cargo de los animales, tienes que hacer cargo de tu equipo. Digo, como líder del equipo, pues la responsabilidad son todos, ¿no? Y digo, sí tienes el apoyo del corporativo y pendientes de ti, todo el teléfono y todo, pero pues tú eres el que está allá y la responsabilidad es tuya de ver que todo salga lo mejor posible ante la crisis, ¿no? Que estábamos viviendo. Y pues todo mi ser se tenía que abocar a la empresa. Claro. Entonces no podía voltear a ver a mi familia. Entonces esa disyuntividad me generó muchísima ansiedad. Y después de 1, 2, 3 huracanes dije, no la quiero volver a vivir. Claro. ¿No? Además, hubo bastantes daños. La empresa me ofreció regresar a Cancún por un sueldo bastante menor a lo que yo estaba percibiendo. Y entendible, porque la empresa estaba pasando por una crisis después de una destrucción de varias de sus locaciones, porque estos huracanes destruyeron varias locaciones del Caribe, no nada más la de nosotros. Entonces, si yo vi una crisis en la empresa, yo lo entendía, y le dije a mi jefe, Alejandro Raigosa se llama, excelente persona, le dije, Alex, si yo estuviera solo, me aprieto el cinturón y voy, no, me quedo, pero tengo familia y no me da, ¿no? Simplemente no me daba lo que me estaban ofreciendo, agradecidísimo de por vida, de todo lo que aprendí, y ahí se cierra ese capítulo. Pero para mí empiezo de cero. Regreso a Mérida de cero. Y de cero porque ya ni muebles tenía, porque habíamos vendido muebles, habíamos vendido carros. Para irte para allá. Habíamos vendido todo. Sí. Entonces regresamos realmente a empezar de cero, pero con una actitud totalmente diferente a la vez pasada que la vida me golpeó, ¿no? Claro. Con una actitud totalmente de salir adelante. Y dije, pues de aquí... ¿Tenías ahorros? ¿Había algo para...? O sea, no hice demasiado tiempo. La idea, el compromiso con la empresa fue irme 3 años y nada más estuve 1. Entonces sí, se había ahorrado. Porque gracias a Dios, pues a la oportunidad de estar fuera, te pagan en dólares y pues estaba... Pude ahorrar, ¿no? La vida era cara en la isla. Claro. Pero pude ahorrar cierto dinero y lo que me permitió comprar un cochecito y medio rentar algo y ver cómo empezar otra vez, pagar. Las niñas entraron a maternal de gobierno porque no tenía para colegiaturas. Claro. ¿No? Y pues allí empezamos otra vez y felices. La verdad es que muy contentos, las niñas felices, pero económicamente fue duro, fue complicado. Y dije, a ver, lo primero que hay que hacer es, como te dije, ya la responsabilidad son las niñas. O sea, no tienen que comer, tienen que ir a la escuela y tengo que ver por ellas, ¿no? Y pues dentro de todo mi aprendizaje, lo primero que dije, ¿qué es lo que me hace dinero más rápido? Las ventas. Me queda claro como el agua, ¿no? Y pues empecé a moverme. Tenía yo un compañero, un amigo, que se dedica, ya lleva muchísimos años en el giro de agencia de seguros. Tenía una agencia de seguros. Y me dice, y me llama, Rodri, ven, yo te enseño. Y me mentoreó muchísimo, le agradezco al alma, lo quiero muchísimo, a Jorge. Y prácticamente me enseñó mis primeros pasos y mis primeros pininos de ventas. Yo, o sea, sí había estado involucrado en el mundo de ventas, pero no me había tocado ser vendedor directo. ¿No? Ser vendedor directamente, ¿no? Y ahí, pues, literal, a tocar puertas, ¿no? O sea, a tocar puertas, gracias a Dios por los negocios de mi papá y por el mundo donde yo me movía, pues tenía bastantes conocidos y conocidos empresarios con dinero. Entonces me empiezo a enfocar en temas de seguros de vida y seguros de empresariales y todo ese rollo y no me fue mal. Sin embargo, sentía que no era lo mío
Y aparte perdía yo muchos clientes porque muchos de la gente que yo le ofrecía ya tenían seguros. Ya. Porque pues tenían lana. Claro, claro. ¿No? Y es cuando empieza a dar coraje de, pues conozco a esta gente, tienen la lana, quieren invertir, pero el producto que yo manejo no lo es necesitan. El bueno. Y en esa parte, el tema de seguros, digo, yo creo que es de las mejores escuelas de ventas. Yo a ti te considero alguien muy profesional y muy capaz en el tema comercial. Creo que es algo que me ha asombrado mucho de ti. ¿Crees que el tema de seguros fue un punto importante para todo el conocimiento que traes de ventas o totalmente fue otras cosas? No, total. Digo, todo suma, todo vas claro. creciendo en el transcurso de la vida y te va dando experiencias por donde vas pasando. Pero sí fue muy, muy importante por los sesgos mentales. O sea, me di cuenta que la venta no era, en ese momento, me di cuenta que la venta no era una habilidad nata, es una habilidad que se trabaja. Y es una ciencia casi ya. Y hay libros, y hay expertos, y hay todo, ¿no? Del tema de ventas. Y pues es algo que se puede estudiar, se puede perfeccionar, se puede aprender, se puede mejorar y es nada más cuánto tiempo le dedicas, ¿no? Como casi todo en la vida, ¿no? Sí. Hay mucha gente que cree que la venta es algo místico y naces con eso, con un chip de ventas, ¿no? Exacto. Más, que hay gente que nace con ciertas cualidades, pero se pueden trabajar. O sea, se puede trabajar para... Yo creo que se hacen, todos los vendedores se hacen, nada más que hay gente que empezó a vender desde que tenía 2 años. Ajá. ¿No? Entonces tienes más experiencia. Exacto. ¿No? Por su situación de vida, desde chamaco, tuvo que venderle a sus papás ciertas cosas. Y por vender me refiero a convencer. Sí, claro, desde vender una idea hasta vender algún producto lo que fuera. Entonces hay gente que desde chiquitito, pues viene con este chip de que lo tuvo que trabajar por necesidades particulares. Entonces, cuando tiene 16, 17 años, es un máster vendedor y todo el mundo dice, es nato. No es nato, nada más que tuvo la necesidad de trabajarlo desde chamaco. Desde chamaco. Sí. Para mí es algo que de verdad es totalmente entrenable y cuántos años le dedicas, mientras más años le dediques, mejor te vuelves, ¿no? Correcto. Y después de esa parte de seguros, si no me equivoco, es cuando viene el tema de bienes raíces o hay algo intermedio en eso. O sea, sí es cuando empieza el tema de bienes raíces, porque el producto que agarré aparte de seguros fue empezar, al irme y estar clavado en mi mundo de delfines y de turismo y todo ese rollo, dejé de voltear a ver Mérida, salvo cuando yo venía a ver a mis hijas, entonces no me di cuenta de todo lo que estaba pasando, que es cuando estaba realmente empezando el boom inmobiliario, ¿no? El tema de los lotes y todo este relajo, ¿no? Estaba realmente bastante caliente el tema, ¿no? Y cuando llegó a Mérida y volteo a ver qué más hay, y me acuerdo de aquella vez que yo vendía terrenos en Temozón, y dije, pues tierra, ¿cómo que no? Claro que sí. Y además, pues ya sé de contratos, ya sé cómo funciona la jugada un poco, no estoy en blanco, dije, y me gusta, porque al vender seguros, si bien es una necesidad, pues estás vendiendo algo negativo, estás vendiendo miedo, ¿no? Oye, si te pasa algo, mejor tener esto para que estés protegido. Claro. Y es necesario, pero no está padre, no está muy bonito, no está muy romántico venderlo, ¿no? A cambio tierra, pues prometes futuro, prometes crecimiento, ¿no? Entonces me encantó y empiezo a ir a estos clásicos eventos, ¿no? De lanzamientos y brunches y todo. Y empiezo a conocer algunos desarrollos y empiezo a moverme para vender. Okay. Empecé a vender, ¿no? Y allí fue cuando... Pues, en esa parte todo no era tuyo, era de alguien más. Sí, no, yo era un vendedor. Un vendedor. Ok. Vendía seguros y vendía terrenos en ese momento. Ok, ¿Y te acuerdas de ese momento específico cuando dijiste, ¿sabes qué? Yo ya no quiero vender lo de los demás, quiero vender lo mío, quiero hacer lo mío. ¿Te acuerdas específicamente de ese momento? Es que para mí en ese momento de mi vida... yo estaba haciendo lo mío. Ok. Sí, aunque fuera producto de alguien más, yo ya estaba haciendo lo mío porque yo en ese momento de mi vida quería asesorar a gente a tomar buenas decisiones patrimoniales. Estaba empezando a armar esta idea de crear una empresa para asesorar a gente en todos los ámbitos en el tema de inversión y protección, ¿no? Claro. En tema de protección, pues obviamente los seguros, pues estudiar los mejores productos para ofrecérselos a los clientes, que estén bien protegidos, que estén los mejores rendimientos, en fin. Y el tema de la tierra, pues estudiar los desarrollos que estén legales, que estén todos para poder, igual lo mismo, cuando decida la gente invierta acá, pues que sea algo redituable, ¿no? Claro. El tema es que me empezó a ir realmente bien y me llamaron para platicar conmigo en una empresa. Okay. Me invitaron a ser parte. Yo la verdad ya no quería ser empleado, yo ya sentía que después de lo que había vivido,
tenía ganas de volver a emprender, ¿no? Ok. Pero desconocía de verdad a fondo el mundo inmobiliario que estaba sucediendo en Yucatán. O sea, el actual, El ¿no? actual, O sea, porque los conocías, pero de años anteriores. Bueno, la tierra ha sido un negocio buenísimo de toda la vida, histórico, ¿no? Pero ya en este modelo de preventas y de privadas residenciales y todo este relajo que estamos viviendo en Bullanza hoy, pues empecé a meterme a venderlo, pues empecé a ver qué es lo que estaba pasando y estaba muy interesante. Cuando me invita esta empresa me doy cuenta de otra cosa, ¿no? Que pues prácticamente como cuando yo estaba en turismo en Olfi, me di cuenta que todo ese mundo lo manejaban las agencias de viaje o los turoperadores, ¿no? Okay. Tú tenías que tener convenios con los turoperadores para poder tener un tour exitoso. Claro. Si no te promovían ellos, no existías. No hay manera de llegarle bien. O sea, sí puedes tener algunos, pero no a gran escala, ¿no? Ajá, sí. Y eso se me quedó muy marcado. Y cuando me empiezo a dar cuenta del mercado inmobiliario, digo, acá hay algo similar. Y son las inmobiliarias, ¿no? Okay. Y son los vendedores los que, pues, como desarrollador, si tú no tienes a esos aliados comerciales, es complicado llegarle al cliente final ante tanta bulla, Tanta ¿no? gente, Porque hay un montón de oferta, ¿no? El que estamos viviendo por el boom que se está viniendo en la península. Entonces fue como me di cuenta de eso. Y la empresa donde trabajé, los que me invitaron a participar con ellos, realmente igual eternamente agradecidos, me dieron la confianza y de empezar a aventurarme y crear y entender cómo funcionaba todo este modelo de inmobiliarias, de brokers y todo, y empezar a ver cómo maximizar las ventas y crear sistemas donde sistemáticamente los brokers estén aliados contigo, ¿no? Claro. Funcionó extremadamente bien. Yo cuando empecé vendían X cantidad y cuando me salí de la empresa habíamos quintuplicado la venta mensual de la empresa, entonces funcionó bastante bien, pero pues como todo en la vida, no, nada es para siempre y como bien les he dicho, pues yo siempre en mí estaba ser empresario, ¿no? Ajá. Entonces se presenta una oportunidad, conozco porque pues todavía lo conozco a mi socio que es mi primo, se presenta la oportunidad de hacerlo nosotros mismos. Hay tierra, hay conocimientos, hay contactos, en fin, se sumaron todos los factores que le dan a uno la confianza de dar ese brinco, ¿no? De dar ese paso. Recuérdate que siempre hay ese miedo de, pues tengo familia, ¿no? Sí, claro. Y ya no estoy chavito. Entonces sí me dio bastante miedo, la verdad, pero pues me atreví y fue cuando armamos Everland. Y aquí en el tiempo de armar Everland, ¿por qué eligieron entre Yucatán y Puerto Morelos? Bueno, fue la razón de ser de la creación de Everland. O sea, lo que platicamos Daniel y yo cuando empezamos la empresa fue justo porque vimos la oportunidad de Puerto Morelos, ¿no? Okay. Entonces, al ver la oportunidad y que no había mucho movimiento en la zona y que era Playa del Carmen, Cancún, y se lo brincaron y se olvidaron de él, y sabíamos que ahí venía toda la jugada, empezamos a hacer obviamente estudios al respecto y vimos que era una locura lo que estaba a punto de pasar y nadie estaba haciendo nada. Digo, sí había algunos jugadores, ¿no? Pero muy, muy poquito. Y teníamos los conocimientos, teníamos el contacto y teníamos prácticamente todo para empezar esta oportunidad y dijimos, esto hay que llevarlo al mundo, ¿no? Es una gran oportunidad y así empezó ese sueño de llevar esta oportunidad al mundo. Al mundo, pero en el momento fue Puerto Morelos. En el momento fue Puerto Morelos. Yucatán se presentó la oportunidad después y obviamente pues yo me dediqué previo a empezar Everland a comercializar Yucatán. Entonces pues yo sabía y sabía el potencial que era, se presentó la oportunidad y imposible decirle que no. Entonces también agarramos el mercado yucateco el producto yucateco, perdón, porque pues es el momento igual también de Yucatán. Está en un crecimiento potente y pues no se puede desperdiciar esa oportunidad tampoco, ¿no? ¿Y qué crees que sea el factor para Puerto Morelos? Digo, que esto de que nadie lo estaba viendo ahorita, ya muchos lo voltearon a ver. Ustedes fueron de los pioneros de hablar y traerlo a la mesa. ¿Qué crees que fue lo importante y lo más llamativo en ese momento cuando dijeron, es que vamos a hacerlo? Creo que ya era el tema del ambas familias, tanto mi papá y mi mamá como los papás de Daniel,
se aventuraron en el tema de bienes raíces. Entonces, tenemos en nuestro ADN ese trip de la tierra, sobre todo. Desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho, desde que crecimos, ¿no? Desde chavos, pues vimos que los bienes raíces, el poder que tienen de transformar vidas, de lograr realmente un cambio poderoso en el patrimonio de una familia, incluso generacional, ¿no? Claro. Entonces, pues eso era uno. Y dos, pues el timing. Nos dimos cuenta que desde mi tío, el papá de Dani, trabajó muchos años todo el tema de la tierra de Puerto Morelos, y pues teníamos mucho conocimiento de la zona. Entonces fue como que es el momento. Es el momento. ¿No? O sea, nos costó mucho trabajo, como bien dices, no se hablaba de Puerto Morelos. Incluso hoy por hoy, que ya llevamos casi 5 años, todavía estamos dando a conocer el destino. Sí. Pero al principio, pues, nadie conocía que era Puerto Morelos. Sí, Era bastante complicado. Gracias a Dios, lo de alrededor muy bien posicionado, ¿no? La Riviera Maya, Cancún, todo el mundo lo conoce. Entonces tampoco era muy difícil decir dónde está Puerto Morelos. Pero sí era un tema de evangelizar, ¿no? Sí, claro, que muchos conocen Puerto Morelos o han ido a Puerto Morelos, pero no lo saben. Claro. No Estás haciendo playa, pasaste por allá. Pasaste por allá, pero está justo en medio, sí. Es correcto. Entonces creo que sí fue un momento padre aprovecharlo en ese momento, porque me consta que los primeros inversionistas de los primeros proyectos les ha ido re bien. Sí. En cuanto a la generación de A nosotros no tanto. Los primeros lotes que vendimos quebradísimos, ¿no? Fue ahí. Creo que a 1,100 pesos los más baratos, 1,200, perdón, los más baratos. No manches, no. Quebramos. Das un punto importante. Sí. Eso habla de, pues, la realidad, ¿no? De ya 9 proyectos en total. Sí. Pero no todos les fue bien a ustedes. O sea, fueron exitosos para el inversionista y para el mercado y todo. No, pero un amigo que compró a 1,700 y vendió a 2,300. Ajá. Un año y medio después. Sí. Pero a ustedes, ¿cómo les fue? Fue parte de tu aprendizaje. O sea, fuimos corrigiendo. Fue parte del aprendizaje. No es que hayamos quebrado, no para nada, si no, no existiría la empresa. Pero claro, hay ciertos lotes que sí, por necesidad y por inversión más que nada, para abrir el mercado, los vendimos. Fue campaña de posicionamiento. Campaña de posicionamiento, es así como ¿cómo se llama? La promoción esta de los que venden hamburguesas de 4 por 100 pesos. Casi. No, pues digo, para empezar hay que darle esto. Pero bueno, Everland no es solo un proyecto, es algo que quieren dejar huella, eso me queda claro. ¿Ustedes cómo quieren que sea recordado Everland en cuanto a la empresa? Yo creo que es muy pronto para definir cómo queremos que sea recordado. Estamos empezando, pero eso sí tengo claro, y con Dani también, que estamos empezando. Okay. O sea, es algún proyecto muy a largo plazo y queremos que sea transgeneracional. Nos encantaría, uno de los sueños guajiros que tenemos es que pues sigue existiendo Everland aun cuando nosotros no estemos. ¿Qué es lo que pase después? Pues ya no nos enteraremos, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo quiero que sea recordado? Más bien me gustaría que sobreviva, ¿no? O que sobrevivan los valores y más que nada la gente que haya confiado en nosotros y la gente que haya trabajado con nosotros, que siempre recuerde a Everland como algo positivo en su vida, ¿no? Uh-huh. La gente que trabaja con nosotros, pues que sea un lugar donde hayan crecido, donde hayan aprendido algo así como yo aprendí de los lugares donde trabajé. Uh-huh. Y la gente que invirtió con nosotros, que dije, oye, qué bueno que invertí con esta empresa, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque haya sido algo positivo en su vida. Eso es realmente lo que me gustaría. ¿A dónde nos va a llevar este mundo de bienes raíces? Claro. Pues es parte de adaptarnos a los cambios, ¿no? Vivimos en una época con muchos cambios, la tecnología y todo el tema político ahorita es bastante complejo y tenemos que estar listos para adaptarnos. Entonces no te podría decir qué es lo que va a pasar. Lo que sí tenemos claro es la visión que tenemos llevar a cabo en la empresa, que es pues llevar esta oportunidad de Puerto Morelos y de Yucatán a la mayor cantidad de gente posible. Claro. Pero ¿qué nos gustaría? Que la gente recuerda a Everland como algo positivo en su vida, tanto la gente interna como los clientes, ¿no? Como los clientes. Eso es muy, muy interesante. Y digo, yo he vivido sus valores por todo este tiempo y creo que están muy sólidos, muy marcados. La transparencia, todo eso es algo que se valora, ¿no? Hoy en día desde el lado de inversionista, ¿no? Porque pues no en cualquier lado lo hay, ¿no? Y creo que es algo un distintivo en cuanto a Everland. Y pues bueno, si tuvieras que elegir
un momento en el que dijiste, ahora sí estoy donde quiero estar? ¿En qué momento de tu vida fue eso? Ahora sí estoy donde quiero estar. Buena pregunta, compañero. Buena pregunta. Y lo estoy pensando porque realmente lo siento casi todos los días. Ahorita estoy muy emocionado con lo que está pasando en mi vida ahorita, en la empresa sobre todo y también del lado personal. Claro. Pero para recalcar, y no que sea todos los días, ¿no? Yo creo que fue ese momento. En ese momento cuando me vuelvo a atrever a creer en mí, ¿no? Okay. Y dar el brinco de una estabilidad. Me estaba yendo relativamente bien, ¿no? Bastante bien, de hecho, en la empresa pasada. Y decido creer otra vez en mí y que quiero yo emprender y hacer algo y cumplir mi visión, no realmente cumplir la visión de alguien más, que si bien me encantaba lo que yo hacía, pero claro, pues obviamente tenía varias ideas que quería yo realizar. Y cuando di ese brinco, o sea, el creer en mí y decir, ok, ahí vamos otra vez, okay, a echarle los kilos. Ahora sí, no puedes fallar, brother, ¿no? Vamos a darle, ya aprendiste, ya creciste, ya tienes claridad, vamos a darle con todo. Claro. Y eso fue hace 4 años. Hace 4 años. ¿Cuántos años tienes, Rodrigo? Yo tengo casi 43. En septiembre cumplo 43. Ya. Bueno, una historia de vida que se pudo resumir, pero ya, un rato en el tema laboral, sí, ¿no? Un viaje bastante largo. Y pues bueno, ¿qué le podrías decir tú a alguien que quiere empezar a invertir, que le da miedo este tema de la inversión, que es su primera vez? Tú, en este viaje que has tenido tanto como inversionista, como también vender el producto, ¿qué es lo que le dirías a este tipo de persona que aún le da miedo, aún no da ese brinco que en algún momento tú diste? Yo le diría que tiene que estar encaminado a invertir. Entiendo que todo el mundo puede vivir en diferentes procesos y diferentes momentos de su vida, pero todos deberíamos tener un camino hacia la inversión. Eso es algo que todos deben de tener. Entonces, no importa en qué momento estés. Si estás empezando a ahorrar y te estás preparando para invertir, si ya tienes algo ahorrado y ya estás escogiendo una inversión, o si ya tienes el dinero y vas por tu quinta inversión. Siempre el proceso es el mismo, es estudiar tus opciones muy bien estudiadas, claro, y pues estar seguro de que vas a ganar dinero. ¿Qué es lo que quieres con tu inversión? ¿No? ¿Quieres tranquilidad? ¿Quieres rendimiento? ¿Te gusta el riesgo? Hay gente que le gusta el riesgo, no le gusta invertir en lo seguro, porque normalmente lo seguro tiene menos rendimientos que lo riesgoso. Exacto. Normalmente funciona así. A mayor riesgo, más... no siempre, pero sí, normalmente sí se cumple esa ley. Entonces yo le diría que estudie bien las opciones que tiene, que estudie bien todas las opciones. En el caso de la tierra, obviamente la parte legal, la parte de la certeza, que la empresa sea una empresa seria, que pues le vas a dar tu dinero, ¿no? Claro. Que no te vaya a torcer, ¿no? Y si todavía estás, no has invertido, que no dudes que el camino correcto es invertir. O sea, no es o invierto o no invierto, es cuándo invierto y qué tanto invierto y cuándo voy a volver a invertir. O sea, claro, siempre tiene que haber un camino hacia la inversión. Hoy por hoy es un mundo muy complejo y ya no es como la época de nuestros abuelos que nada más con tu trabajo podías pagar la vida. Ahorita tenemos que tener diferentes formas de ingreso y la inversión es la manera más segura que pues, poner el dinero a trabajar, como dicen, ¿no? Ajá. Por ti. Y pues bueno, tú has tocado a 1000 inversionistas, aparte de tu negocio y todo lo que le podemos llamar en inversión para comercialización. ¿Tú tienes algunas inversiones aparte de bienes raíces? Sí, de hecho yo invertí hace muchos años cuando me fui a estudiar. Ajá. Esto lo digo totalmente estuve y le agradezco a la vida que me haya dado esa oportunidad, ¿no? Pues que a mi papá le haya ido también, ¿no? Claro. No, sé que todos no tienen esta oportunidad. Sí. Pero en ese momento mi papá, cuando me voy a Estados Unidos, me ofrece un vehículo para poderme mover. Cuando yo llego a Estados Unidos, me doy cuenta que no necesito el vehículo. Me puedo mover con el transporte público en Estados Unidos y luego hice amigos que tienen coche. Y con ellos me movía y dije, aquí me entró mi lado biznero, ¿no? Y le dije a mi papá, te cambio el coche por un terreno. Ok. ¿No? En ese momento fue cuando adquirí mi primera propiedad. Ok. En vez de un coche, pues
Agarré un terreno. Agarraste un terreno. Y ese terreno luego lo vendimos, bueno, cuando se vendió todo el pool de tierra, porque éramos varios inversionistas en el pool de tierra de ese momento, se vende esa tierra, logro una muy buena ganancia, agarro un poquito para disfrutar, y el resto lo reinvierto. Y hasta hoy sigue invertido en Tulum. En Tulum. Eso fue hace 20 años. 20 años. Entonces, pues, hace 20 años. ¿Y cómo te fue en esa inversión? No he terminado, sigue ya. Vale un montón más, ¿ya? Vale un montón más. ¿Te acuerdas en cuánto compraste el precio del metro cuadrado? Sí, 40 pesos. 40 pesos. Qué chulada, digo, Ahorita, esas cosas. ahorita, según lo que estoy checando, si lo vendiéramos hoy, creo que valdría como 400 pesos. Entonces, Ya. por 10, ¿no? Sí, claro. Esa es una experiencia real, ¿no? De plusvalía, y creo que es algo importante, ¿no? Voltearlo a ver como un tema ya en la mesa, el poner tu dinero a trabajar, en algo, ¿no? Dicen por allá, digo, ya lo voy a repetir como tercera vez, pero dicen que la tierra hasta en las uñas es buena, entonces es algo importante. Pero hay una frase que yo sé que te gusta mucho, Jim Rohn, ¿no? Sí. Conforme a tu vida, ya un poco de lo que he escuchado, creo que conecta mucho contigo, y es, si no te gusta cómo son las cosas, cámbialas, no eres un árbol. Es correcto. ¿Crees que ha sido parte de Sí, nada más en esa filosofía y en la parte cuando te digo que toqué fondo, la filosofía de Jim Rohn me ayudó muchísimo a salir adelante, ¿no? Que más que cambian las cosas, es cambia tú. O sea, tú te tienes que cambiar. Si quieres que las cosas cambien, Claro. Cámbiate a ti, ¿no? Entonces, sí, Sí. definitivamente. O sea, si estoy donde estoy o voy a llegar donde vaya a ser que vaya a llegar, es porque sigo trabajando en mí. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque tienes que volverte la persona que cabe en ese mundo. Claro. No traes el mundo, tú te vuelves la persona que encaja en ese mundo. Si no te vuelves esa persona, no vas a ser parte de ese mundo, ¿no? Claro. Entonces tienes que todo el tiempo trabajar en ti. De hecho, hay una frase que dicen que trabaja más en ti que en tu trabajo. Claro. Entonces yo le dedico mucha cabeza, mucho esfuerzo y muchas ganas y mucho amor a Everland, pero nunca dejo de trabajar en mí, Claro. porque yo me tengo que convertir en la persona que Everland va a necesitar que yo sea en unos años. Y si dejo de trabajar en mí, pues voy a ser re chévere ahorita, pero en un futuro ya no voy a poder hacerlo yo la chamba y voy a tener que contratar a alguien que la haga porque yo ya voy a quedar obsoleto. Claro. Siempre tengo que mantener actualizándome. Sí, yo creo que por eso queda espectacular contigo esa frase. Pero muchísimas gracias por estar aquí. Un gusto. Si quieren buscar en redes sociales cómo encuentran a Everland, cómo te encuentran a ti, ¿a quién quieres mandar a todos los que vean este video? Everland MX y por favor que sigan acá al caballero que trae mucho conocimiento y mucha expertise, aunque es un caballero joven, ya igual tienes mucho recorrido, así que bienvenido. Ahí nada más se me marca el recorrido por acá, pero bueno, pues todavía andamos en eso. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Sigan el canal, que vean el próximo episodio, no se lo pierdan, suscríbanse aquí en la parte de abajo y sigan todas nuestras redes sociales. Aquí les vamos a dejar mi red personal, Omar Moguel, y el canal lo pueden ver, este episodio también lo pueden escuchar en Spotify. Entonces, muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente episodio.